Carga eléctrica. Todos los fenómenos eléctricos tienen su origen en una propiedad de ciertas partículas atómicas, conocida como carga eléctrica. La carga eléctrica es la propiedad que tienen algunas partículas de atraer o repeler otras partículas. Eléctrica. El átomo está compuesto por tres partículas, a saber, los protones y los neutrones. Estas se encuentran concentradas en el núcleo de los átomos, y los electrones, que se encuentran en órbitas alrededor del núcleo. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones tienen carga negativa. Los neutrones no poseen carga negativa. De acuerdo a la carga eléctrica, en la antigüedad se pensaba que la electricidad era como una especie de fluido eléctrico, y que al frotar un cuerpo con otro, este fluido se transfería de aquel que tuviera más cantidad de fluido eléctrico al que tuviera menos cantidad. De ahí el nombre de las cargas positivas y negativas. Hoy se sabe que lo que se transfiere al frotar dos cuerpos son electrones. En esta, las cargas eléctricas se comportan de acuerdo con la ley fundamental de las cargas, que dice que cargas eléctricas del mismo signo se repelen y cargas eléctricas de signo contrario se atraen. A esta ley también se le conoce como ley de carga-fuerza. Clasificación de los materiales. De acuerdo con sus propiedades eléctricas, existen diferentes tipos de materiales. Un ejemplo podría ser los conductores, son aquellos materiales en los que si se añaden electrones, estos se distribuyen en toda la superficie del material. Un ejemplo de ellos son todos los metales, cobre, hierro, aluminio, oro, plata, etcétera. También soluciones acuosas con sales inorgánicas disueltas. Clasificación de los materiales aislantes. Bueno, en estos materiales, al colocar una carga eléctrica, pues permanece en el lugar en donde se colocó, porque no se distribuye ni se mueve. Queda estática ya que no tienen electrones libres que pueden realizar esta distribución, a diferencia de los conductores que sí lo tienen. Aquí tenemos ejemplos que puede ser, ejemplos de materiales aislantes puede ser porcelana, el vidrio, el asbesto, plástico y la madera. El agua pura, sin ningún contenido, es aislante. Clasificación de los materiales. Semiconductores. Son materiales a los cuales se les puede añadir electrones de manera que puedan tener una conductividad determinada para ciertas aplicaciones. También los semiconductores tienen la característica de que pueden conducir la corriente eléctrica en una sola dirección. Ejemplos de semiconductores son el silicio y el germanio. Muchos de los componentes de dispositivos electrónicos como computadoras, pantallas de TV, celulares, son fabricados con este tipo de materiales. Ahora pasemos un momento sobre lo que vamos a hablar sobre los semiconductores. Los semiconductores son materiales a los cuales se le pueden añadir electrones de manera que pueden tener una conductividad determinada para ciertas aplicaciones, a lo que se refiere a que estos se podría decir que se le puede controlar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de cómo lo son los celulares, las pantallas de televisión, y demás, las computadoras y demás objetos. Esto se le puede controlar la energía para que funcionen de distintas maneras, tanto como regular sus electrones o como aumentarlos o aumentar la electricidad en ellos mismos. Así que pues estos son semiconductores porque pues se le puede atribuir, a la diferencia a los conductores, que son los que hacen que atraviese todos los electrones y toda la energía, o los anticonductores, que son los que evitan que pase, bueno, los aislantes más bien dicho, son los que evitan que pase la corriente eléctrica y los electrones. Ahora vamos a hablar sobre algo más específico y sobre algo que vamos a dar un pequeño ejemplo, y esto son los electrones de un cuerpo a través de por fricción o frotamiento. Por ejemplo, al peinar el cabello, al frotar el cuerpo con un suéter o hacer una fricción al aire con la carrocería de un auto en movimiento, existen cargas por frotamiento. Esto a lo que quiere decir es de que si tú frotas algo, tú puedes provocar pequeñas cargas de electricidad
a lo cual los electrones van a funcionar y poco a poco va a ir elevándose los electrones y toda esa carga. Entre más frotes o más fricción hagas, más la carga será tanto positiva o en otras puede ser negativas. Así que vamos a dar un pequeño ejemplo con este globo. Ahí, espérenme. Ok, lo que vamos a hacer... Problemas técnicos, nada del otro mundo. Ok, ya lo tenemos. Esperemos que no se reviente o que se desinfle, pero vamos a ver. Esto, cuando yo froto en el cabello, el globo va a estar provocando electrones y electricidad por encima, por la fricción que se está provocando con el globo y el cabello. Ok, aquí se hizo una pequeña carga de electricidad, con lo cual podemos, por ejemplo, que se levanta el cabello. En estos momentos no se levanta muy bien el cabello, no sé si se llega a notar, pero sí en momentos se llega a levantar un poco. Ahí está, ahí por ejemplo, no sé si se llega a notar, pero sí pasa cosas. Así que pues ese es un ejemplo de muchos. Se están provocando pequeñas cargas eléctricas, a lo cual la fricción es lo que hace. Entre más fricción haya, más carga eléctrica habrá. Y entonces esto es un ejemplo. O simplemente como el cepillar tu pelo, de repente se pueden hacer pequeñas descargas. Y por eso es a veces que sentimos uno que otro cosquilleo o entre otras cosas. Pero esto es lo más común que se existe o que ya se están intentando ver con más resultados, como con este experimento, pero para generar aún más electricidad. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, pues entre más fricción haya, como le dije, entre más fricción haya, más electrones habrá, entonces habrá su carga más positiva o más negativa en dado caso. Sería más positiva en dado caso de que sean de muchos electrones y sea una carga mayor, y negativa cuando no sea tan fuerte la carga. A esto se refiere. En fin, esto es lo que queríamos comunicarles y lo que es parte de la evidencia de etapa 3 de temas electos de física. Así que pues muchas gracias por su atención y gracias.